A ver, vamos a dejar por un momento el tema Fujimori y este tema oficial que les contábamos de la ex canciller Gervasi para hablar de una noticia que de todas maneras les va a sonar y les va a impactar porque es una noticia que diríamos afecta al ámbito digital de muchas personas. El llamado impuesto Netflix, el cobrarle el 18% de IGB a las empresas que prestan servicios digitales y que no están domiciliadas en el Perú. Recuerdan que la norma se aprobó, propuesta de Palacio de Gobierno, decreto legislativo, y se dijo, a partir de octubre pagan 18% todas las plataformas, todas las empresas que brinden servicios digitales y que no tengan sitio, domicilio fijo en el Perú. Bueno, esto se ha postergado. No será en octubre el inicio de la recaudación, sino en diciembre, según un nuevo decreto legislativo, ¿no? El cobro del IGB a las plataformas digitales no será en octubre, como se tenía previsto, sino se prorrogará al 1 de diciembre. ¿Qué está pasando? Se le está dando un tiempo para que las empresas puedan sacar su RUC, para que las empresas que no tributaban en el país puedan hacerlo, puedan constituirse como personas jurídicas, que es la categoría tributaria, digamos, de alguien de una empresa, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir. Pero vamos a hablar de esto con más detalles, les digo en este momento, vamos a hablar con Carlos Zúñiga, quien es presidente de la asociación Elegir, una asociación que ve la defensa del consumidor y el tema de los derechos del consumidor. Carlos, buenas noches. Quería consultarte, ¿cómo ves esta ampliación de plazo, ¿no? Porque octubre, noviembre, diciembre, un par de meses ganan las empresas. Entiendo que hay todo un proceso de instalarse en el país como empresa ya domiciliada, ¿no? Ese sería el lapso que están dando para que más empresas se inscriban. ¿Y de cuántas estamos hablando, si tienes ese cálculo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Santiago? Gracias por la invitación. Mira, realmente el escenario que tú estás planteando es el menos probable. De hecho, esta extensión del plazo no parece responder a que haya más empresas, para darle tiempo a las empresas para que se terminen de inscribir, digamos, sino que responde más bien a que la norma es en la práctica inaplicable. Va a ser muy difícil que se implemente el sistema de cobro sin incurrir en una serie de violaciones de principios elementales como el de la privacidad. Entonces, lo que están ahorita es comprando más tiempo para poder resolver problemas. Estos problemas, dicho sea de paso, ya fueron identificados por especialistas de diferentes campos que estamos unidos en una coalición por el Perú Digital, y hemos señalado y le dijimos más o menos una hoja de ruta al gobierno por dónde había que empezar a corregirlos, qué se podía y por qué esta norma tal como estaba no iba a funcionar. Pero lamentablemente nos enfrentamos a un gobierno que tiene que no siempre está dispuesta a aceptar que ha cometido un error, ¿no? Y aquí estamos sufriendo todos una manifestación más de ese problema. Ahora, vamos a partir la norma en algunos momentos para que sea más fácil entender, ¿no? Primero estaba lo del cobro del IGB, 18% a las empresas no domiciliadas en el Perú. Eso como tal, esa estrategia de recaudación, ¿allí cuál sería la dificultad si entendemos que son empresas que por ley están siendo obligadas a crearse un RUC, digamos? Más allá de ese trámite, ¿cuál sería el cuestionamiento a ese cobro del 18%? Lo que pasa es que el problema está en que tú cómo obligas a una empresa que está basada en Helsinki, que no tiene representación en el Perú, que de repente no conoce Perú y que se está sirviendo del modelo de provisión global de servicios a través del Internet. Si un día la SUNAT dice, bueno, todas las empresas se tienen que inscribir, ¿qué garantiza que esas empresas que no están sometidas a la ley peruana vayan a hacerlo? Se enteren siquiera. No estamos, la SUNAT está partiendo de la premisa equivocada de que se puede regular localmente fenómenos globales. Y ese es un problema fundacional de lo que están intentando hacer. Cuando uno habla, y creo que por eso hay que incidir mucho en no llamarlo tasa Netflix, porque no es solamente para grandes servicios de streaming, sino también para pequeños servicios
de diferentes cosas que se pueden obtener a través del Internet. Con eso podríamos dimensionar el real impacto negativo de la norma. Estamos hablando de que hay millones de empresas dando provisión de servicios que caen dentro del ámbito de esta norma, que probablemente nunca se vayan a enterar de lo que está ocurriendo en el Perú. Y esto implica que para que la SUNAT haga valer lo que están proponiendo, lo que están tratando de impulsar, van a tener que necesariamente activar este mecanismo de contingencia que han previsto. ¿Cuál es este mecanismo de contingencia? El obligar a los agentes bancarios, agentes financieros, que son con los que operan la billetera electrónica, la tarjeta de crédito, a que ellos se conviertan en agentes de retención. Pero esto trae una serie de problemas adicionales, porque ¿cómo tú sabes qué empresa sí está domiciliada o ha pasado por el filtro express de inscripción o no está haciéndolo y tú estás adquiriendo un servicio de alguna de ellas? Necesariamente va a pasar por un modelo de monitoreo de los consumos, incluso los más nimios, de los usuarios, de los ciudadanos a nivel nacional. No hay otra manera. ¿Quién va a hacer esa operación? ¿Dónde se va a almacenar? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Qué pasa si hay una filtración de datos como ocurrió con la RENIEC el año pasado, si no me equivoco? Hay una serie de factores que hacen que sea sumamente peligroso eso. Entiendo, Carlos, la preocupación, pero ¿cómo haces para cobrarle el 18% a las empresas? Esa pregunta es la que se debe estar haciendo la SUNAT y por eso es que han hecho la prórroga. Claro. ¿Cómo haces para cobrarle a millones de empresas? O sea, ¿cómo haría el país, digo, no? Porque aquí la sensación que puede haber es de estamos ajustando una norma para que estas empresas que brindan un servicio nos dejen un 18% al fisco, ¿no? Pero la empresa no la va a dejar. O sea, la empresa... Así pasa en todo el mundo. En todo el mundo la empresa no... ¿Cómo hacen otros países para entender, por ejemplo? A ver, hay otros países donde... lo que pasa es que aquí en este país nos encanta empezar con, digamos, con la carreta por delante. En otros países lo que haces es, tú haces un clima propicio para que las empresas vengan a invertir y se conviertan en hubs tecnológicos. Vienen, invierten, montan su empresa, se domicilian y por lo menos las empresas grandes, que son aquellas a quien el ente tributario les eche el ojo, entre comillas, ya están por motu propio instaladas en el país, tributando de manera natural, sin que tú tengas que hacer una elucubración de alto nivel para ver cómo pagan, porque ya están aquí. Hay otros países, sin embargo, podemos mirar a vecinos como Chile. Ellos lo que hacen el ambiente ideal para que las empresas quieran invertir, dan predictibilidad, ¿no es cierto? Dan estabilidad normativa. Entonces ellos vienen... incentivos tributarios, ¿no? Claro. Se puede entender. Exactamente. Se puede entender para eso. Domiciliarse. Bueno, pero entonces... ¿Qué pasa? Sí, solo como para acotar, ¿no? Entonces, si el problema de la norma es el diseño, la idea no sería trabajar con estas mismas empresas. Entendemos que hay una diferencia del gran tributante que puede ser, no sé, el que ofrece servicios de streaming, por ejemplo, versus aquella empresa que vende, no sé, un antivirus muy específico para una industria, imagínate, marítima, ¿no? Que también sería un servicio digital. Entendemos que lo que se busca son los peces gordos de este negocio, para ellos cobrarles el 18% y ver si en la otra medida puedes alcanzar tu brazo tributario a los otros, ¿no? Más o menos así funciona el tema, ¿no? Claro, pero lo que pasa, Santiago, es que, o sea, tú tienes claro de que esa podría ser una alternativa para un mejor diseño. Yo tengo claro que, así como esa, existen otras alternativas que se pueden evaluar. Pero ¿qué pasó? Cuando nos enteramos que existía la intención de implementar una norma de esta naturaleza, muchas especialistas, muchas instituciones, gremios, academia, nos manifestamos y dijimos, señores, vamos a sentarnos porque nosotros ya tenemos, digamos, elegir la asociación que presido, tiene ya bastante tiempo manejando justamente temas de afectación de regulación en temas digitales al consumidor. Y así como yo, y así como mi institución, hay muchas más. Dijimos, vamos a sentarnos, vamos a ayudar a hacer un programa conjunto para poder diseñar algo que funcione. ¿Y qué pasó? La publicaron sin ningún tipo de consulta a ninguno de los afectados y a ninguno de los involucrados. Entonces, evidentemente, cuando nos damos con la norma y la leemos, encontramos que hay una serie de problemas que en la práctica la van a volver inaplicable. Yo creo también muy difícil, que sí, ¿no? Se puede ver...
o sea, sin pisar, sin romper huevos, sin hacer sin violar la privacidad del ciudadano, va a ser bastante complicado. Entonces, nosotros creemos que deben haber, por supuesto, alternativas que se tienen que evaluar, pero el asunto es que no hay ninguna voluntad de evaluación tampoco. Han tratado de impulsar y cuando hemos salido con una carta de 20 instituciones, más de 20 instituciones, no hemos recibido ni siquiera una respuesta, ni del MEF, ni de la PCM, ni de nadie, ni menos de SUNAT, ¿no? Entonces, preocupante. Claro, podríamos apuntar a que sean los grandes, también yo diría, perfecto, que sean estos grandes posibles tributantes con quienes yo me entienda, porque somos, digamos, a nivel Estado, tenemos la capacidad de llegar a ellos y conversar. Pero eso no lo entiende la SUNAT. La norma de la que estamos conversando ahora no lo establece. Para la norma, ellos van a buscar que los que no se domicilien, es decir, las chiquitas, las que están en cualquier lado, esas también estén sujetas a lo mismo, y a nosotros, para saber si tenemos que pagar 18% sobre una compra virtual que hacemos en un juego que hemos descargado del App Store, de alguna manera la SUNAT va a encontrar el mecanismo para poder enterarse y obligar al banco a que nos haga la retención, porque eso es otra cosa que tenemos que entender. Ese es el modelo. Y ahí lo que ustedes critican, y ahí para explicar un poco e ir traduciendo lo que comentas, que puede ser técnicamente complejo. Allí lo que ustedes reclaman es que en ese proceso de verificación de qué gastos has hecho o qué servicios has comprado, el Estado va a verificar o va a tener obligatoriamente que monitorear tus consumos, por ejemplo, de tarjeta de crédito. No sé, la espada que tu hijo se compró en el Free Fire o la nueva pistola que se compró, por decir uno de los consumos más nimios, ¿no? Porque claro que hay consumos en tarjeta de crédito que ya habrá gente que diga, oye, no quiero que esto lo vea nadie, ¿no? En un mundo digital donde... Y que uno está en todo su derecho, hay un montón de servicios. Claro, esa es la preocupación que tienen ustedes, entonces, de que se vulnere la data personal de los servicios que se compran de manera digital. Ese es un punto del cuestionamiento que hacen. Sí, pero que no tiene que, o sea, más que el derecho que yo tengo a poder inscribirme, no sé, pues a OnlyFans, y que no quiera que la gente sepa que me he inscrito, digamos, siguiendo con los ejemplos, tiene más que ver con la potencialidad del riesgo al que te someten, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde la ciberseguridad, pues, no es la moda, en el sector público tampoco, y en ese mismo sector público es una institución del Estado, nos dice, señores, no les estamos explicando cómo, pero igual vamos a acceder a su información de consumos de tarjeta y de billeteras digitales. No sabemos si las van a almacenar, no la van a almacenar, quién la va a ver, pero eso va a estar corriendo y la vamos a tener. ¿Qué va a pasar cuando esa información llegue a Wilson? O sea, no nos estamos poniendo en el real escenario de las cosas que ya ocurren el día de hoy. Cuando pase eso, un secuestrador, un delincuente que sabe a qué colegio va tu hijo porque le estás pagando con la tarjeta, qué días compras, cuándo compras, cuánto compras, porque ahí puedo medir tu capacidad adquisitiva. Protección de data personal. Tranquilamente. Claro, o sea, pueden construir, el nivel de perfilamiento que pueden crear de un ciudadano es alucinante, es la gallina de los huevos de oro para la delincuencia, y esto no debería ni siquiera estar en discusión de esta manera. Ahora, y todo esto ocurre porque regresando a como empezábamos la conversación, porque en la mayoría de los casos de los servicios digitales a los que esta norma busca afectar, no son estas empresas grandotas a las cuales las puedes llamar por teléfono y decirles, señores, busquemos una manera de que paguen impuestos aunque no estén domiciliadas. No, la mayoría, el grueso, el porcentaje mayor, son empresas pequeñas que, gracias al Internet, pueden proveer sus servicios a todo el mundo, y dentro de ese todo el mundo estamos nosotros, pero no implica que se vayan a allanar a la normativa local. Entonces, lo que hace la SUNAT es decir, bueno, como esa empresa no va a ser como la bodega que te retiene el impuesto y tú pagas un precio total, si tú ves en Internet que un servicio cuesta 100 soles, por ejemplo, al mes, lo que va a hacer la SUNAT es, tú vas a pagar 100 soles en el servicio y tu recibo de la tarjeta va a venir por 118, porque el que está haciendo la retención no es el proveedor para luego él dárselo a la SUNAT, sino que la SUNAT igual sí o sí se lo cobra, entonces obliga al banco, y el banco genera un costo en ese cobro. Entonces el precio de tener una cuenta en ese banco potencialmente también puede subir. Carlos, ¿y en qué puede terminar esto si se ha extendido hasta diciembre? ¿Pueden ir prolongando hasta que encuentren la forma o iniciar, con múltiples digamos... normas?
Sí, ¿cómo ves el escenario ahí, normas futuro? ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Que terminan prolongando indefinidamente hasta que encuentran una manera de hacer funcionar algo que ya sabemos que no funciona. Correcto. Pero el problema, otro problema de fondo que tenemos a nivel país, es que, como te decía, el Estado está acostumbrado, hoy este gobierno en específico está acostumbrado a que cuando le dicen que ha cometido un error, mete la cabeza debajo de la arena para no darse cuenta. Un caso de estudio, Petroperú. Y eso que le han dicho todo el mundo, que no es viable, el propio directorio le ha dicho, no es viable la manera en la que está ahora Petroperú, igual siguen empujando hacia adelante, haciendo oídos sordos. Y eso es exactamente lo que está pasando en esta situación. Correcto. Instamos desde la Coalición por un Perú Digital, desde la Asociación Elegir y desde múltiples otras más, a que el Estado se pueda sentar para evaluar qué hacer para diseñar una norma que sí, aumente la recaudación, pero de una manera que sea viable y que no sea tentatoria contra nuestros derechos. Correcto. Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación Elegir, comentando lo nuevo en torno a este IGB que se les va a cobrar a las plataformas digitales y a todo servicio digital que se consume en el Perú. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Buenas noches. A ti, Santiago. Bueno, amigos, ahí estaba. Importante, interesante un punto de vista. Desde el Ministerio de Economía están muy seguros de que esto va a funcionar. Habría que ver qué va a pasar con esas transacciones y esa protección de la data personal, que es lo que pone en relevancia esta asociación que ve temas de derecho del consumidor. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo ven eso? ¿Están preocupados por lo que pueda venir en este cobro del IGB en estas plataformas? Hay algunas que ya pagan, hay algunos servicios de taxi por aplicativo que ya están domiciliados en el Perú y que por eso cuestan un poquito más.